Esto es un poco los contenidos, si bien es cierto, el curso tenía una tabla de contenidos, yo hice una actualización un poco de esto, con algunas definiciones y un poco hablar de lo que son los sistemas coloidales, que yo creo que hoy en día en nuestras plantas concentradoras principalmente nos estamos enfrentando a trabajar con sistemas coloidales. Ya vamos a explicar qué son los sistemas coloidales y por qué son tan complicados y complejos. ¿Ya? De ahí vamos a hablar de las propiedades y el impacto de los ultrafinos hidrofóbicos. ¿Ya? ¿Qué impacto tienen en las líneas de proceso? Eh, pueden ser bastante fuertes. Cuando hablamos, por ejemplo, de sobreespumación, muchas veces ya aparece esta temática. Y lo que tiene que ver con el impacto de ultrafinos hidrofílicos que tienen impactos muy adversos sobre toda la línea, ¿ya? Desde la molienda hasta el espesamiento de relaves, transporte, etcétera. ¿Ya? Vamos a hablar un poco de reología de suspensiones, que es una temática que juega un rol fundamental hoy en día, en mi opinión, dadas las características de los minerales que se están procesando y cómo impacta en la flotación y en todo lo que tiene que ver con la fluidodinámica del proceso. Y finalmente vamos a hablar un poco del impacto de estos ultrafinos aguas arriba, del proceso aguas abajo y cómo eso afecta también todo el proceso de flotación. ¿Ya? Entonces, partamos con la primera parte, que es definiciones, y hablar un poco de sistemas coloidales. Como para partir con este curso corto, yo quise mostrar esta gráfica que indica acá, ¿cierto? En el eje Y, el área superficial de un sistema particulado, medida en metros cuadrados por gramo. Por ejemplo, si uno toma un gramo de un sistema particulado y mide el área superficial de las partículas que están ahí, ¿ya? Eso y suma el área superficial de todas esas partículas, eh, esa área superficial, generalmente hablamos de áreas superficiales específicas, ¿ya? Los metros cuadrados por gramo de material de sistema particulado, depende fuertemente del tamaño de partículas. Esto es algo que yo creo que todos tenemos un poco en la retina, ¿ya? Cuando hablamos del impacto de los ultrafinos y de cómo esto impacta los procesos, en particular la flotación. Eh, y esta gráfica, ¿qué muestra? Muestra que esta área superficial del sistema particulado en función del tamaño en micrómetros empieza a aumentar fuertemente cuando pasamos bajo los 20 micrones. ¿Ya? Bajo los 20 micrones, el área superficial del sistema particulado sube fuertemente. ¿Ya? Y así llegamos a valores extremadamente altos, que ya es donde estamos en el rango de los nanómetros. Y ahí es donde aparece toda esta historia, ¿cierto?, de la nanotecnología, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando tenemos alta área superficial en un sistema particulado, cada una de las partículas tiene una actividad muy alta eh, a nivel superficial. Por ejemplo, ¿en qué impacta? Consumos reactivos. ¿Ya? ¿En qué más? En lo difícil que es flocular un sistema particulado de alta área superficial. ¿Ya? En la facilidad que tienen estas partículas ultra finas, ¿ya? De oxidarse, tienden a oxidarse mucho más, son mucho más activas superficialmente. Y por eso es que la nanotecnología, por ejemplo, hace uso de esas características que adquieren estas partículas cuando llegamos a estos tamaños nanométricos. ¿Ya? Eh, y se observa claramente que bajo los 20 micrómetros uno tiene este aumento importante de área superficial. Y esto yo diría que es el origen de muchos de los problemas que tenemos en las plantas concentradoras cuando bajamos, tenemos partículas bajo este tamaño. ¿Ya? Y eso un poco lo vamos a ir repasando un poquito hacia adelante. ¿Ya? Generan problemas serios desde el punto de vista reológico. Cambia el yield stress de la pulpa, cambia la viscosidad de la pulpa, se generan fenómenos no newtonianos en términos de mecánica de fluidos, y eso afecta todo lo que es transporte de pulpa en las operaciones, en las plantas concentradoras, lo que finalmente lleva a ineficiencias fuertes
en el proceso. Entonces, si nos fijamos acá, estamos en un tamaño de 150 micrómetros, ya más, o pensemos en 200, tenemos un área superficial de 10 metros cuadrados por gramo. Esta gráfica la hice pensando en cuarzo. Pero cuando pasamos de 200 micrómetros con 10 metros cuadrados por gramo y nos vamos a 20 micrómetros, ya estamos en 100 metros cuadrados por gramo. O sea, es decir, aumenta 10 veces el área superficial. Entonces ahí es donde empieza el problema del colector, por ejemplo. Si tenemos más finos, evidentemente deberíamos, y tenemos un área superficial más grande, el aumento en la dosis de colector va a empezar a subir. ¿Ya? Y ahí es donde empiezan las definiciones en términos operacionales. ¿Ya? Acá, en esta otra gráfica, ya yo la puse acá en términos de nanómetros, pero cuando pasamos a tamaños nanométricos podemos llegar a 100.000 metros cuadrados por gramo, ¿ya? Lo que es un valor significativo. ¿Ya? En el caso, esta gráfica está hecha para cuarzo, pero en el caso de filosilicatos, esta curva puede estar más arriba incluso. ¿Ya? El área superficial puede aumentar mucho más. Entonces, este efecto del tamaño de partícula sobre el área superficial es algo que nos complica, ¿ya? Sobre todo cuando tenemos diseminaciones más finas y tenemos que moler un poco más para poder recuperar más y en algunos casos, ¿cierto?, llegar a liberar más en las etapas de limpieza para llegar a tener mejor ley. ¿Ya? Ahora, ¿cómo este efecto de aumento de área superficial impacta este proceso que tenemos aquí, que es la flotación, que es básicamente, ¿cierto? Generalmente lo describimos para celdas mecánicas convencionales como un proceso en el cual tenemos dos zonas, una que es la zona de colección, donde se produce esta colisión entre partículas y burbujas que posteriormente se adhieren y que finalmente ascienden a esta zona de limpieza, ¿ya? Y posteriormente en la zona de limpieza logramos una espuma que tiene cierta estabilidad, ¿ya? O inestabilidad en algunos casos cuando tenemos, por ejemplo, ciertos ultrafinos hidrofílicos, ¿ya? O sobreestabilidad cuando tenemos ultrafinos hidrofóbicos acá. ¿Y cómo impactan todas estas características de las partículas ultrafinas en el proceso? Es lo que un poco queremos ver en este curso. Ahora, ¿qué llamamos ultrafino? Aquí hay varias definiciones. Yo personalmente lo que he visto es que generalmente hablo de ultrafinos cuando estamos bajo 20 micrómetros. ¿Ya? Y esta curva un poco ratifica ese hecho que uno ve, ¿cierto?, a nivel empírico. ¿Ya? Cuando uno analiza data de planta, qué sé yo, ve que bajo los 20 micrómetros muchas veces donde empezamos a tener problemas. El caso de la MOLI, muchas veces vemos que las recuperaciones bajo 20 micrómetros disminuyen considerablemente. Ya, entonces, más o menos bajo los 20 micrómetros, uno podría decir que, podríamos definir lo que son ultrafinos, ya, independiente que evidentemente, dependiendo de la planta, pueden haber distintas definiciones también. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las variables que impactan y cómo se relacionan esto a la generación de ultrafino, a la presencia de ultrafino? Evidentemente el mineral, y estas son las variables generales del proceso de flotación, pero el mineral define mucho cuánto ultrafino vamos a tener en la planta. Ya, en términos de, en primer lugar, la parte geometalúrgica, que juega un rol fundamental. Aquí todo lo que es diseminación, asociaciones, texturas, etcétera, evidentemente define la eficiencia de la planta y también define la cantidad de ultrafinos que podemos tener. El tipo de agua que utilizamos juega un rol también. Ya los ultrafinos se tienden a comportar muchas veces mejor cuando hay agua de mala calidad, porque muchas veces tendemos a tener, por ejemplo, el caso del espesamiento, un caso muchas veces que uno ve que cuando hay iones en solución, hasta una cierta concentración, eso permite que estos ultrafinos se agreguen entre ellos, ¿ya? Y que queden, eso se llama coagulación, cuando los finos de la misma
naturaleza se juntan, coagulan, ¿ya? Se juntan, se agregan, y posteriormente la adición de floculante genera un efecto mucho más potente, positivo, cuando tenemos partículas coaguladas que cuando los ultrafinos están dispersos en el sistema particulado. ¿Ya? También la máquina aquí juega un rol, hay máquinas hoy en día, ¿cierto?, que generan burbujas mucho más finas que ayudan a la mejor recuperación de estos ultrafinos hidrofóbicos valiosos que queremos recuperar, ¿ya? Y eso también está asociado a la fase gaseosa y todo lo que son los fenómenos de dispersión de aire dentro de la celda, ¿ya? La homogeneidad, por ejemplo, de las burbujas dentro de la celda también se asocia a la presencia de ultrafinos, principalmente por cambios en la reología de la suspensión que está entrando a la celda, ¿ya? Una suspensión con un mayor yield stress, una mayor viscosidad aparente, genera cambios en la dispersión de aire y eventualmente uno podría tener canalizaciones dentro de las celdas que hagan que finalmente todo el proceso sea menos eficiente, ya desde el punto de vista de la recuperación. Por lo tanto, cuando hablamos de ultrafino, que es un tema acuciante hoy en día, tenemos que considerar todos estos elementos, ¿ya? Que vemos dentro del proceso. ¿Ya? Aquí un poco unos esquemas, ¿cierto?, de lo que hacemos, todo este proceso de liberación de material particulado valioso, es lo que nos lleva finalmente a generar este sistema particulado, y es ahí donde empiezan a aparecer los ultrafinos. Estas partículas bajo 20 micrómetros que finalmente en el proceso de concentración generan problemas, ¿ya? Tanto en etapas de molienda primaria como remolienda. Muchas veces en la remolienda se generan excesos de ultrafino. En algunos casos uno ve, por ejemplo, incluso el concentrado Rafael, en algunos casos ya tiene una granulometría necesaria para etapas de limpieza. Sin embargo, como el sistema del circuito está diseñado para tener una remolienda y lograr esa liberación adicional que se requiere para llegar a concentrados de buena ley, la remolienda aumenta la concentración de ultrafino, y finalmente eso redunda en una baja recuperación. Y también aguas abajo, la cola Scavenger que se une a la cola Raffer, que finalmente van a los espesadores de relave. Esa cola Scavenger, aun cuando es una fracción, dado que la granulometría es tan fina y como vimos el impacto de tamaño de partícula en el área superficial es tan potente, exponencial, igual afecta el proceso de espesamiento, ¿ya? Entonces, la generación de ultrafino y el análisis de los circuitos es algo fundamental a la hora de cuando uno quiere hacer frente a este tipo de problemática, ¿ya? Aquí hay varios factores mineralógicos que nos afectan, como textura, forma de grano, tamaño de grano, diseminación, productos de alteración, estado superficial. Todo esto se relaciona a la presencia de ultrafino, el tema textural y cómo cierto, la mena entrecrece en la ganga, define muchas veces el grado de molienda que nosotros aplicamos en las plantas concentradoras, y eso finalmente redunda en un impacto en la generación de estos ultrafinos, ¿ya? Que impacta aguas abajo. También la forma de las granos. Generalmente nosotros pensamos en las partículas como esferas, en realidad, que puede ser, en el caso de calcopirita, por ejemplo, tiene un factor de forma que podría acercarse a la esfericidad, o cuarzo. Pero, por ejemplo, el caso de los filosilicatos, ahí hay un ejemplo paradigmático de cómo el impacto de la forma de estas partículas que nosotros liberamos, que nosotros dispersamos en una pulpa, impactan. Los filosilicatos son partículas anisotrópicas como la molibdenita, con cargas distintas en las distintas superficies, generalmente positivas acá en los bordes y negativas acá. Por lo tanto, cuando están en la suspensión, generan estas estructuras. Entonces la suspensión tiende a
comportarse como un pseudo sólido, y eso genera cambios reológicos importantes. Un poco lo que hacemos con la floculación también. La floculación genera estas estructuras dentro de la pulpa que cambian la reología de la pulpa y eso impacta fuertemente en el proceso, y eso finalmente uno lo ve a partir de las recuperaciones. El tamaño de diseminación, este es un tema importante también. Menas muy diseminadas eh, requieren alto grado de molienda, y también eso impacta en la generación de estos ultrafinos que después nos cuesta recuperar, nos cuesta flocular, y finalmente generan problemas en términos de la eficiencia de los procesos, recuperación de agua, y eso nos lleva a un bajo tratamiento, etc. ¿Ya? Productos de alteración, y esto se asocia mucho a la presencia de minerales de arcilla, productos de alteración de roca, y estos minerales tienden a ser más blandos, por lo tanto, cuando pasan por los procesos de molienda, reportan en las fracciones más finas, ¿ya? Y ahí es donde nos empiezan a generar problemas en términos reológicos, y también en la actividad que tienen, y que nos empiezan a ensuciar las partículas valiosas, y eso lleva a una baja recuperación, ¿ya? La monorillonita, un caso especial, se expande cuando está en el agua, aumenta su volumen, y eso hace que el porcentaje de sólidos volumétrico, nosotros en metalurgia, ¿cierto? Aquí creo que la mayoría o gran parte son metalurgistas, pero sabemos que nosotros generalmente trabajamos con porcentajes en peso, ¿ya? En la metalurgia. Sin embargo, es algo que hay que considerar, y yo creo que eso es parte de lo que viene, de lo que tenemos que quizás empezar a pensar y quizás aplicar, es que en el caso de minerales con altos contenidos de este tipo de filosilicato en particular, hay que pensar en el control del sólido en términos de porcentaje de sólidos volumétricos, ¿ya? Sobre todo cuando hay este tipo de especies, ¿ya? Y cómo ese porcentaje, cómo llegamos a un porcentaje de sólidos volumétricos ajustando el porcentaje de sólido en peso, ¿ya? Que es un poco un cambio de paradigma, es más difícil medirlo y todo lo que nos todo lo que queramos, pero de todas maneras es un tema que hay que ir considerando. Sin duda, el estado superficial de las partículas es importante, minerales oxidados, más oxidados que otros, particularmente cobre secundario, sulfuros secundarios, calcosina, cobalina, y que muchas veces también aparecen como ultrafinos, eh, por distintas razones, ¿ya? Y se asocian a minerales alterados, y se asocian a pulpas complejas, con fluidodinámicas complejas, etcétera. ¿Ya? Todos estos factores mineralógicos, hay otros más, que solamente mencionar 5, pero todos estos factores mineralógicos están muy relacionados a el impacto de los ultrafinos en el proceso de flotación, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de ultrafinos, estamos hablando bajo 20 micrómetros. Sin embargo, dentro de esa fracción que está bajo los 20 micrómetros, eh, también hay una fracción que está en lo que conocemos como sistemas coloidales. Este es un tema que se viene conversando desde hace mucho tiempo. El profesor Laskowski, qué sé yo, Kitchener, siempre han hablado de estos sistemas coloidales, y la importancia que tienen en el proceso en el procesamiento de minerales, ¿ya? Dentro de esa fracción, bajo los 20 micrómetros, nosotros también tenemos una fracción de partículas que están dentro de un nanómetro y un micrón. ¿Ya? Un micrón son 1000 nanómetros. ¿Ya? Hay una fracción que probablemente es pequeña, sin embargo, dado que el área superficial es tan alta, nos generan impacto, ¿ya? Y ahí hay otro cambio también que quizás debemos empezar a analizar, que tiene que ver con las mallas que utilizamos, o los tamaños representativos que utilizamos en el procesamiento de minerales. Generalmente utilizamos el P80, que como muchos
saben, ¿cierto? Un parámetro bien bulk o grueso, ¿ya? Utilizamos la malla 325, bajo la malla 325, pero la malla 325, que son 42 micrómetros, ya estamos muy gruesos. Probablemente tenemos que empezar a pensar en mallas mucho más finas, ¿ya? Porque es ahí donde se nos están generando, creo yo, problemas que no los estamos viendo justamente porque es muy difícil o quizás no nos hemos dado el tiempo para poder irnos a esas fracciones de tamaño, ¿ya? Ahora, ¿qué es un sistema coloidal? Un poco para, como definición en general, un sistema coloidal es una dispersión de partículas, pensemos en una pulpa, ¿ya? Que está constituida por partículas entre 1 nanómetro y 1000 nanómetros, ¿ya? ¿Y cuál es el problema de esto? ¿Cuáles son las características de un sistema coloidal? Es que tienen comportamientos muy, muy distintos a los sistemas no coloidales, a lo que nosotros generalmente trabajamos en procesamiento de minerales, ¿ya? Eh, y ahí es donde aparece todo este tema de la nanotecnología también, ¿ya? Cuando hablamos de nanotecnología, estamos hablando de partículas del orden de los nanómetros, que tienen características muy distintas a las partículas más gruesas, porque superficialmente se comportan de otra forma. Entonces entramos en otro mundo. El tema es que acá, en procesamiento de minerales, hay una fracción de estos sistemas de este tipo de partículas que probablemente nos están generando muchos problemas y que probablemente uno debería pensar en aplicar nuevas tecnologías asociadas al tratamiento de sistemas coloidales que nos permitan mejorar la recuperación, sobre todo de partículas, esto que estamos hablando de partículas ultrafinas. Los sistemas coloidales son sistemas muy estables, no sedimentan en mucho tiempo, las fuerzas de superficie, todo esto que ocurre en la superficie de las partículas, es tan relevante en la flotación. Si la flotación es un fenómeno de superficie, nosotros agregamos un proceso que tiene que ver con fenómenos de superficie. Agregamos colectores que se absorben en la superficie de las partículas y que, producto de esa acción, de esa absorción, generan un recubrimiento hidrofóbico y posteriormente podemos flotarlas. ¿Ya? En sistemas coloidales con un área superficial tan grande, muchas veces esos colectores ni siquiera hacen lo que tienen que hacer, porque esas partículas coloidales tienen otra forma de comportarse. Ya tienen una actividad tan grande que probablemente la acción de colectores como el xantato, ostiono, carbamato, etcétera, ya no sirve en ese caso. Es un tema que tenemos que preguntarnos probablemente y empezar a analizarlo. ¿Ya? Todas estas fuerzas de superficie predominan aquí, ni hablar de flocular estas partículas es muy complejo. Hay otras formas, hay tecnologías para el tratamiento de sistemas coloidales que probablemente uno debería pensar en probar a nivel de procesamiento de minerales en general. Ya absorben moléculas, iones, son superficies muy activas. ¿Ya? Entonces una fracción de estas partículas, de lo que llamamos ultrafino, bajo 20 micrones, seguramente, eh, seguramente están en el rango coloidal. ¿Ya? Ahora, el procesamiento de minerales y dado las características de los yacimientos, nos estamos acercando a este rango, lo que es complicado, lo que nos va a forzar a abrirnos a trabajar en este dominio, en el dominio coloidal, y por lo tanto la química o la fisicoquímica asociada a estos sistemas es algo que debemos trabajar, que debemos analizar y que probablemente nos va a ayudar, sobre todo en el contexto de minerales más complejos y más difíciles de procesar. ¿Ya? Ahora, eso como contexto, como definiciones y algunos aspectos generales. Hablemos un poco de, bueno, qué propiedades tienen los ultrafinos hidrofóbicos, ¿ya? Qué propiedades y qué problemas nos generan, y eventualmente en la sección de consultas quizás o conversación podemos plantear algunas ideas de cómo dar cierto grado de solución a estos problemas. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de ultrafinos hidrofóbicos, uno puede pensar en dos grupos. ¿Ya? Podemos tener ultrafinos hidrofóbicos asociados a minerales valiosos, como sulfuros de cobre. Y aquí tenemos
ultrafinos de calcopirita, de bornita, calcosina, cobalina, que son complicados porque tienden a oxidarse mucho más, y ese es un problema, y mientras más finos están, más se oxidan, ¿ya? Porque son mucho más activos superficialmente. La calcopirita y la bornita se oxidan menos, ¿ya? Por lo tanto uno logra muy buenas recuperaciones. El calcosina cobalina no, se oxidan, y eso es un gran problema, porque en primer lugar es difícil recuperar estos minerales cuando están más oxidados, pero además porque liberan cobre, en cobre soluble, cobre en el agua, y eso en presencia de pirita nos genera problemas. La pirita se nos tiende a activar, y pirita activada, ustedes ya saben, ¿cierto? Es muy difícil de presar con cal, y empezamos a perder leif de concentrado final, y en muchos casos también recuperación, producto de la pirita activada, ¿ya? También molibdenita puede aparecer eh, en niveles de ultrafinos, tamaños de ultrafinos, con bajas recuperaciones, pero todavía con cierto grado de hidrofobicidad que me puede generar algunos problemas, ¿ya? Y por el otro lado, también tenemos ultrafinos hidrofóbicos que se asocian a ganga, como pirofilita, algunos yacimientos en Chile aparece, Coyahuasi, por ejemplo, talco, menos común, eh, pero en otras aplicaciones, qué sé yo, en otras industrias mineras, es un problema, sobre todo cuando uno lo quiere separar de la molibdenita, ambos. Es muy difícil separarlos de la molibdenita porque tienen comportamientos superficiales bastante parecidos. Kaolinita, que si bien es cierto, se podría decir que es bastante hidrofílica, pero hay varios estudios que muestran que tienen cierto grado de hidrofobicidad, una fracción del orden del 20-25% podría ser, del área superficial de las partículas de kaolinita, podrían ser hidrofóbicas, y eso también, eh, puede generar problemas. Problemas de sobreespumación principalmente, ¿ya? Y eso nos complica, ¿ya? Eso nos complica desde el punto de vista del procesamiento. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos estos ultrafinos, por ejemplo, estos ultrafinos que estoy indicando acá? ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos esos ultrafinos acá en el proceso de flotación? Se escucha por ahí una conversa. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos esos ultrafinos acá? Bueno, lo primero que ocurre es que en esta zona, que llamamos la zona de colección, o zona de pulpa muchas veces, donde ocurre esta colisión entre esta partícula y esta burbuja. Cuando esta partícula es muy fina, muy pequeña, ¿cierto? Y choca con la burbuja y tiene que romperse, porque este choque tiene que romperse este film de agua que hay acá. El momentum de esta partícula es tan bajo, momentum lineal, llamémosle, es tan bajo que no rompe ese film, y simplemente choca y después se arranca, como quien dice, de la burbuja, y no se adhiere. Y si no se adhiere, no sube con la burbuja y por lo tanto no la recuperamos, ¿ya? Ese es un gran problema, y eso es típico que uno puede ver, ¿cierto?, cuando grafica, ¿cierto?, recuperación versus tamaño de partículas, aun cuando cierta fracción de estas partículas puede subir por arrastre mecánico, ¿ya? Cuando disminuimos el colchón de espuma o aumentamos el flujo de aire, ¿cierto?, tendemos a arrastrar más agua a la zona de limpieza, y eso finalmente genera que estas partículas ultrafinas se muevan, suban con el agua y lleguen a la canaleta, pero eso también está asociado a arrastre de ganga y finalmente nos complica porque la ley de concentrado también empieza a disminuir. ¿Ya? Lo ideal es que las partículas valiosas suban adheridas a la burbuja, porque de esa forma logramos concentración, que es lo que queremos en este proceso, ¿ya? Queremos en este proceso. Ahora, el problema también, otro problema que tenemos con los ultrafinos hidrofóbicos valiosos, es que efectivamente reportan en las fracciones finas, y justamente es ahí donde tenemos las mejores leyes. Ya son partículas muy liberadas que dado este problema de adhesión a las burbujas, ¿cierto?, nos generan pérdidas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que primero que uno piensa? Bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer si tenemos ultrafinos
ultrafinos hidrofóbicos valiosos, y queremos que se adhieran a las burbujas, lo primero que uno piensa, bueno, probablemente trabajar con burbujas más pequeñas de tal forma de que la energía necesaria para romper este film sea menor y eso me permita la adhesión. ¿Ya? Otra forma es decir, oye, ¿qué pasa si yo agrego estas partículas, genero agregados de partículas ultra finas y esos agregados chocan con las burbujas y finalmente los puedo colectar? ¿Ya? Ahí hay, en el primer caso, ¿cierto? Ahí están todas las nuevas tecnologías de celdas que permiten, ¿cierto?, esta generación de burbujas más pequeñas y que efectivamente ayudan a la recuperación de estos ultrafinos hidrofóbicos, ¿ya? Que tienen alta ley, y por lo tanto son muy respetables desde el punto de vista productivo. Aquí uno puede ver ciertas gráficas típicas de recuperación de minerales, ¿cierto?, en función del tamaño de partícula, y puede ver, ¿cierto?, que bajo más o menos los 20 micrómetros, la recuperación tiende a disminuir considerablemente, ¿ya? Esto es para distintos tiempos de flotación, ¿ya? Y en el caso de los ultrafinos, ¿cierto?, uno es la baja adhesión, pero también las fuerzas de superficie, ¿ya? Todas estas interacciones que yo les hablaba entre la partícula y la burbuja, se generan fuerzas repulsivas que también evitan que las partículas ultrafinas se adhieran a las burbujas y finalmente que las podemos recuperar. En el caso de los gruesos también, los tamaños gruesos también nos vamos aquí a recuperaciones menores, pero eso ya es por otros motivos asociados principalmente a fenómenos de desadhesión muchas veces y también evidentemente de baja liberación, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tema y para dónde vamos hoy en día? Es que muchos minerales complejos, estamos hablando de minerales eh, alterados, minerales con altos contenidos secundarios, con pirita en contenido sobre 2%, cobre soluble, que es otro tema que aparece muchas veces, cierto, que nos complica en términos de recuperación. Todos esos minerales complejos, con filosilicatos, con arcilla, etcétera, aparece el grado, muchas veces el tamaño de grano es más fino, es más, y tenemos que moler más para poder llegar a concentrados de buena ley. Eh, y eso nos genera problemas, ya, eso nos genera problemas acá. Problemas de baja recuperación, el primer problema de baja recuperación. Es el primer problema que nos generan, ¿cierto?, estos ultrafinos hidrofóbicos, el tener ultrafinos hidrofóbicos en un sistema particulado. ¿Ya? Acá se muestra otra gráfica donde se ve que, por ejemplo, cuando tenemos partículas que son muy hidrofóbicas, por ejemplo, molibdenita o pirofilita, ¿ya? El efecto de irnos a tamaños más finos pareciera no ser tan fuerte, o sulfuros, por ejemplo, sulfuros de calcopirita, que es muy hidrofóbica en presencia de colector, no pareciera no ser tan fuerte, pero cuando es menos hidrofóbica, o lo que uno podría asociar cuando está más oxidada la partícula, más oxidada, ahí sí tenemos un efecto mucho más potente, ¿ya? Por lo tanto, uno debería pensar en cómo hacer que estas partículas que son tan ultra finas, que son tan finas, cómo hacer que sean más hidrofóbicas, ¿ya? El problema es que con los colectores, con las familias de colectores que se utilizan hoy en día, pareciera que eso, digo pareciera porque creo que hay investigación que hay que hacer, pareciera que no lo estamos logrando y quizás hay que pensar en otros tipos de colectores y algunas alternativas tecnológicas que nos permitan hacer que esta curva verde, Weekly, medianamente hidrofóbica, y hagamos estas partículas ultrafinas más hidrofóbicas y que pasemos de acá a acá. ¿Ya? Yo creo que ahí hay un tema muy importante. ¿Ya? Aquí hay gráficas similares para otros minerales también. El caso de la pirita aparece aquí. Si se fija, la pirita empieza a caer, de acuerdo a esta gráfica, bajo los 50 micrómetros, ¿ya? Y bajo los 20 ya estamos en recuperaciones bastante bajas, lo que tiene que ver mucho con el grado de oxidación de la pirita, que muchas veces es más potente, es más fuerte que el caso de otros tipos de minerales, ¿ya? Tiende a oxidarse mucho más y eso
y eso hace que el efecto del tamaño de partículas sea mucho más fuerte. ¿Ya? Otro caso es la molibdenita, aquí, ¿cierto? Mineral muy conocido, un mineral importante, diría yo, eh, y que tiene cierta estructura cristaloquímica que se muestra acá, ¿ya? Y que generalmente la representamos como una partícula laminar, con caras hidrofóbicas, con bordes hidrofílicos, y que tiende a a tener una muy baja flotabilidad cuando bajamos los 20 micrones. Incluso baja más fuerte que los sulfuros de cobre, la recuperación cuando bajamos los 20 micrones. Y aquí cuando está en esos tamaños ultra finos, ¿cierto? Tiende a ser mucho más refractaria a la flotación. Y eso tiene que ver, ¿cierto?, con esta relación cara-borde. Generalmente uno habla de esta relación cara-borde, las bolas de molienda o remolienda tienden por probabilidad a chocar en las caras, por lo tanto se generan nuevos bordes, ¿ya? Cuando una bola de molienda viene aquí, choca en la cara, ¿cierto? Esta partícula grande se divide en dos, generamos acá nuevos bordes, es decir, la partícula en el global tiende a tener más superficie hidrofílica y por lo tanto menos flotable, ¿ya? Y cuando nos vamos a tamaños más finos incluso, podría tener más área hidrofílica que hidrofóbica y simplemente la vamos a perder, ¿ya? Este es un caso importante de cómo el tamaño de partícula, cómo los ultrafinos generan problemas en la flotación. Ahora, ¿cómo podemos lograr recuperar estas partículas ultrafinas cuando están tan finas? Ya hay varias alternativas. Una que se ha estudiado, que hay patentes, hay publicaciones respecto a eso, es agregar estas partículas, juntarlas, ya con algún tipo de polímero que permita, ¿cierto?, generar agregados de partículas que finalmente sean los que uno flote en el proceso y de esa forma mejorar recuperaciones, ¿ya? Hay estudios que hemos hecho nosotros en la U de Conce en esta temática. También el tema, ¿cierto?, el tamaño burbuja es un tema que también juega un rol fundamental, ¿ya? Por lo tanto, en términos de recuperación, estos ultrafinos hidrofóbicos valiosos juegan un rol. Ahora, el otro problema que nos generan los ultrafinos hidrofóbicos, que pueden ser valiosos o no valiosos, ¿ya?, es decir, mena o ganga, tiene que ver con la estabilidad de la espuma, ¿ya? Este es un tema que pareciera ser que está ocurriendo bastante hoy en día en las plantas de flotación, ¿ya? La sobreestabilización de la espuma, ¿ya? Y eso genera problemas operacionales serios y finalmente nos lleva a bajar recuperaciones, ¿ya? Ahora, ¿de qué depende la estabilidad de la espuma? ¿Ya? Aquí hay una explicación puede ser un poco tediosa, pero vamos a tratar de explicarla en simple, ¿ya? Imaginemos que tenemos dos burbujas aquí, una burbuja en esta zona, ¿ya?, y una burbuja acá, y otra burbuja acá también, ¿ya? Estas burbujas chocan entre ellas, ¿ya? Para que la espuma sea estable, lo que tiene que ocurrir es que el film de agua que queda aquí entre ambas burbujas esté ahí constantemente. Si este film de agua que está aquí se rompe, ambas burbujas van a coalescer, es decir, se van a juntar y van a formar una burbuja más grande, y eso a la postre me va a llevar a una pérdida de estabilidad de la espuma, ¿ya? Entonces, lo que hace el espumante básicamente es mantener este film de agua, ¿ya? Aquí se generan otro tipo de efectos donde si bien es cierto, drena agua hacia esta zona, lo que se llama los plateau borders, ¿ya? Pero también existe un flujo de agua que restituye este flujo que viene hacia abajo, ¿cierto? Y mantiene esta estabilidad. Eso es lo que nos permite el espumante. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando hay partículas ultrafinas? Lo que ocurre cuando hay partículas ultrafinas hidrofóbicas, y eso es lo que nos generan los problemas de estabilidad de espuma en las plantas, ¿ya? Cuando tenemos partículas ultrafinas hidrofóbicas, las partículas se sitúan en esta zona,
¿ya? Se sitúan en esta zona. ¿Por qué? Porque son hidrofóbicas, por lo tanto van a tender a adherirse a las burbujas. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se sitúan en esta zona? Y eso un poco aparece acá, pero lo voy a explicar acá. Cuando se instalan, como quien dice, esas partículas ultrafinas acá, ¿ya? Esas partículas evitan que el agua salga de esta zona, ¿ya? Que el agua salga. Entonces, mantenemos agua aquí. Agua y además se produce una cierta barrera mecánica que evita que las burbujas choquen entre ellas y que finalmente coalescan. Aquí un poco se describe de mejor forma. Ya tenemos dos burbujas acá, tenemos partículas aquí. ¿Ya? A esta agua le cuesta más salir de los lamelas o de este film y llegar a esta zona, ¿ya? Y se quedan aquí. Y eso hace que finalmente las burbujas nunca se rompan. ¿Ya? Nunca se rompan, son demasiado estables. Eh, y, y, eso es lo que finalmente nos puede generar problemas en el proceso de flotación y en todo lo que es eh, transporte de pulpa en canaletas, etcétera. ¿Ya? La idea, los espumantes, que es un poco lo que se muestra acá en la imagen de la izquierda, permiten cierta estabilidad, cierta estabilidad. ¿Ya? Y cuando hay partículas que no son ultra finas, que son más gruesas, se genera una espuma que finalmente cae en la canaleta, se rompe y pasa a un sistema de 3 fases, un sistema de 2 fases, y podemos transportar como pulpa, ¿ya? El sistema particulado. Pero cuando hay ultrafinas hidrofóbicos, estos ultrafinos evitan eso, ¿ya? Este es un gran tema, no solo en flotación, espesadores de concentrados, por ejemplo. Yo he visto espesadores de concentrados que parecen celdas de flotación, y que justamente se da porque hay un tema de recirculación de ultrafinos y de generación de un círculo vicioso, por decirlo de alguna forma, que hace que finos de etapas que están aguas abajo retornen al proceso, se vuelvan a moler, empiezan a dar vueltas y finalmente uno ve que los espesadores de concentrado empiezan a generar una capa arriba, para lo que le agregamos agua, ¿cierto? Para tratar de romper eso de alguna forma que muchas veces no es bastante ineficiente, pero algo ayuda. En el caso en algunos espesadores de relave, incluso se ven algunas capas de espuma, ¿ya? Y también de las aguas que se recirculan de los tranques muchas veces aparecen ultrafinos que retornan al proceso. Y eso me generan eventos de sobreespumación. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué podemos hacer para evitar estos problemas? Lo que hay que hacer es pensar en cómo hacemos que estos ultrafinos no anden solos por la vida. Es decir, primero, ¿cómo lo podemos agregar? ¿Ya? Podemos hacer agregar algún aditivo químico que evite que los finos estén dispersos como partículas individuales y los agreguemos, y al agregarlos ya este efecto va a cambiar significativamente, porque esta capa que se forma aquí se forma porque tienen un área superficial muy grande. Y ahí volvemos a las primeras diapos que estábamos conversando. Un área superficial muy grande, entonces pueden recubrir amplias zonas de burbujas, ¿ya? Entonces, si los agregamos, ya su área superficial, como va a ser un agregado de partículas, va a ser mucho menor y no vamos a tener eventualmente este problema, ¿ya? Lo otro es el uso, ¿cierto?, que se usan en las plantas de mol y los usos de antiespumantes, que generalmente, ¿cierto?, son hidrocarburos, y eso generan otros efectos acá. Otros efectos de físico-química de interfaces, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Que evitan, que copan esta zona, por decirlo de alguna forma. Esos hidrocarburos copan esta zona y hacen que el agua desaparezca de acá. Como quien dice, recubren las burbujas, pero lo recubren a tal nivel que este film de agua que está acá desaparece. Y ahí ya empieza a producir coalescencia, y eso genera una baja en todos los fenómenos de espumación. ¿Ya? Por lo tanto, esta temática yo creo que se ve en varias plantas, y yo creo que va a seguir estando, dada
dada la complejidad de los minerales que estamos procesando. ¿Ya? Yo creo que quizás, Andrea, ahora podríamos dejar un espacio de conversación, ¿o no? Sí, no hay problema. Em, Vamos a tener un espacio de preguntas. Cualquiera que tenga una consulta, por favor, alce su mano virtual o la puede hacer directamente en el chat. Esperemos unos segunditos, por favor. Vamos a ver si hay algo por aquí. Dame un segundito. Estoy revisando. Tenemos a Jaime Díaz con la manito alzada. Jaime, Ya. por favor. ¿Ah, ¿no se escucha? Sí. Perfecto, gracias. Bueno, primero que todo, ¿cierto? Muchas gracias, Leopoldo, por la presentación de lo que lleva, está súper interesante. Jaime Díaz de Matisen, no sé si te recuerdas, pero... Sí, Jaime, sí, sí. Perfecto, gracias. Leopoldo, te hice una consulta en la parte en la que mencionaste el tema, ¿cierto? Del caso de la molibdenita, que cuando se separa se generan más caras hidrofílicas, ¿cierto? Ujú. Eso, gracias. Mencionaste el tema de que existen agregados que se pueden, aditivos, perdón, que se pueden agregar, ¿cierto? Con los cuales estas cosas se agregan entre ellas, ¿cierto? A partir de las más finas para poder subir. Sí. Al menos yo en mi caso conozco las que son las burbujas de vidrio hidrofobizadas, ya las hidrofobizadas glass bubbles. Ujú. No sé si tú las ubicas y Sí, no sé qué opinas de ese tipo de tecnologías. sí, sí. Sí, sí, yo creo que es interesante, de todas maneras. De todas maneras, o sea, ese tipo de tecnología, pero también, por ejemplo, hay, eh, hay ciertos tipos de ejemplos. A ver, cuando hablamos de floculante, generalmente hablamos de, en el caso de los floculantes, hay de tres tipos, por definición. Floculantes aniónicos, que son los que generalmente utilizamos en la industria minera para flotar, para espesar colas, ¿ya? Pero también tenemos floculantes catiónicos, que también son utilizados yo diría que en la industria del cobre no mucho, pero sí en otras industrias, y yo te diría que a veces podrían ser mejores que los aniónicos, y también hay floculantes no iónicos, ¿ya? Que no tienen carga, son moléculas que no tienen carga y que son hidrofóbicos, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes un floculante hidrofóbico, por ejemplo, nosotros hemos estudiado uno que es el óxido de polietileno, un floculante hidrofóbico, lo hemos estudiado justamente para esto. Cuando tú tienes un floculante hidrofóbico, lo que hace es que interactúa con partículas hidrofóbicas. Una molécula que hace lo mismo que hacemos en el espesamiento, genera flóculos, pero los flóculos que tú generas ahí son hidrofóbicos. ¿Te fijas? Entonces, no Dale. puede flotar. Eso no lo logras tú cuando utilizas un floculante aniónico, porque los flóculos que generas ahí son hidrofílicos, no los puedes flotar. En cambio, cuando tú utilizas floculantes hidrofóbicos, no iónicos, tú podrías lograr esa agregación, ¿ya? Y hay otras familias también de floculantes no iónicos, ahí hay toda una historia, ustedes ahí en Matisen conocen también bastante de estos temas, ¿ya? Entonces, eso puede dar una alternativa tecnológica para esto, para mejorar la recuperación de estas partículas ultrafinas. Y también, no solo de moli, también de sulfuros de cobre, podrían ayudarnos a mejorar esa recuperación, en particular en la etapa, en el circuito de limpieza, ¿ya? Y lo que tú mencionas también, yo creo que sí, yo creo que también. Aquí, bueno, todo va a depender del costo-beneficio, ¿ya? Pero esa es una alternativa, conceptualmente, esa es una alternativa que uno podría pensar, ¿ya? Además de todas las otras alternativas asociadas a máquinas, ¿cierto? A nuevas máquinas. Hoy en día, de hecho, nosotros igual estamos viendo temas de nanocolectores, ya nanocolectores pensados principalmente en el tema
de estas partículas tan finas que tienden a oxidarse tanto y para las cuales probablemente los colectores convencionales no funcionan. ¿Ya? A ese rango probablemente algún tipo de nanocolector podría ofrecer alguna alternativa nueva, ya que permita generar hidrofobicidad, pero al mismo tiempo generar estos agregados de partículas. ¿Ya? No sé si eso responde, ¿Un Jaime. alcance? Sí, ¿Un no, alcance, muchas Leopoldo? gracias, Leopoldo. Sí, Leopoldo, mira, Hola. hola, aquí Samuel Sánchez. Una consulta. Yo trabajo en flotación neumática, particularmente en la Giselle. Entonces, en la Giselle y los otros diseños, se da el hecho de que yo puedo producir por diseño una alta concentración de burbujas finas, o sea, un alto gas holder. Pero, además, la condición de operación de esas celdas le introduce energía con la presión de trabajo a las partículas. De manera que las partículas finas, que son de poca masa, tienen dos cosas. Tienen una buena probabilidad de colisionar, pero además tienen otro adicional que es la energía que les provee el sistema. Y eso permite entonces romper un poco la barrera que hay y en general nosotros podemos flotar molibdeno o partículas finas, ultrafinas, a lo mejor no como uno quisiera, pero sí se puede flotar, pero porque el diseño de la máquina entrega dos elementos, gas hold-up y energía con la presión de trabajo. Eso te quería hacer. ¿Qué te parece? sí, yo estoy de acuerdo, sí, de todas maneras. De todas maneras, eso de hecho, se ha probado, sí, pues, sí, está bastante claro el efecto que tiene el tipo de máquina y la energía que tú dices, efectivamente, que rompe esa barrera entre la partícula fina y la burbuja, ciertamente ayuda. Son distintas tecnologías que uno eventualmente puede ir evaluando. Pero yo tengo la impresión, y ahí es donde quizás falta más investigación, de que cuando pasamos la barrera de los 20 micrómetros, de los 10 micrómetros hacia abajo, que muchas veces así puede que tengamos alto fino en términos de metal fino, probablemente este tipo de efectos de la celda y de la máquina y de la energía que tú provees y del gas holder, no sé si es tan efectivo, pero eso es algo que está a nivel de hipótesis nomás, pero probablemente ahí es donde se necesita mucho más quizás trabajo, ¿eh? Pero sí, de todas maneras, como tú dices, Samuel, el tema del tipo de celda y cómo tú operas, las condiciones fluidodinámicas que genera, ciertamente tiene un impacto positivo en la recuperación de este tipo de partículas. Perfecto. Tenemos un par más en el chat. Yorkie dice, por favor confirmar si también el ultrafino debe afectar, como mencionaste, Leopoldo, aguas abajo en el proceso de filtración. Sí, pues de todas maneras, eso afecta, pero ahí yo creo que más que los ultrafinos hidrofóbicos que están aquí, que de todas maneras al ser más finos, ¿cierto? Generan un queque en la filtración que tiene menos permeabilidad, y por lo tanto uno podría pensar que sí afectan la humedad y los tiempos de filtración. Ahí lo que se ha visto que afecta de mayor forma son lo que en general se habla de insolubles, ¿no? Estos insolubles que llegan a la etapa de los procesos de filtración y que aumentan las humedades y que en realidad los insolubles son silicatos, filosilicatos, ¿ya? De hecho, en muchos casos, cuando uno hace estudios de planta y cosas así, ve que algunos insolubles afectan y otros no. Se habla como de los insolubles buenos y los insolubles malos, pero eso tiene que ver principalmente con que son insolubles que tienen una raíz mineralógica distinta, ¿ya?
Yo lo que no he visto que los insolubles, perdón, que los ultrafinos hidrofóbicos sean los que más afecten el proceso de filtración. ¿Ya? No lo he visto a nivel de planta. Y a nivel de laboratorio sí uno observa ciertas tendencias, pero a nivel de planta, los ultrafinos hidrofílicos, que son de los que vamos a hablar de ahí, son los que yo he visto que más afectan, porque retienen más agua, porque tienden a formar estructuras en el que afectan mucho más el proceso de soplado, etcétera. ¿Ya? Yo creo que eso, creo que eso responde. Rodrigo Urtubia también nos escribió. Dice, ahora Leopoldo, ¿podrías indicarnos en más detalle respecto a los agregados poliméricos? Nosotros hemos realizado estudios con almidones modificados con buenos resultados. Según tu experiencia, ¿estos almidones entrarían en estos productos que señalas? No, fíjate que no los he probado yo nunca eso, Rodrigo. Modificados, porque los almidones son cierto tipo de moléculas, ciertos polisacáridos son muy complejos, de hecho, pueden ser moléculas mucho más hidrofílicas, más hidrofóbicas, dependiendo de cómo los modificas. Si los modificaron y generaste moléculas menos polares, probablemente tus resultados deberían ser buenos, y quizás la modificación que ustedes hicieron probablemente ayuda. Pero no lo había... O sea, hay algunos papers por ahí que parece que mencionan esto, pero yo no lo había considerado como dentro de estos agregados poliméricos. Lo que sí, el óxido de polietileno, que es un floculante hidrofóbico bastante conocido, ese sí. Y hay algunas otras opciones también. ¿Ya? Quizás. Sí, termina nomás, ni un problema. No sé, dice, muchas gracias Leopoldo, dice Rodrigo. Ya, quizás Rodrigo quiere decir algo más de su Rodrigo, ¿te gustaría agregar algo de eso? No sé si por ahí nos escribió por el chat, pero no sé si va a abrir su micrófono. Ok. A ver si puede. Vamos mientras a pasar a la otra. Dice Bill Hua, no está con un nombre puesto. Dice, sí, soy yo por si acaso, Juan Carlos. Juan Carlos, ahí está. Juan Carlos, ¿quieres hacer tú la pregunta a vos? Sí, Leopoldo, dentro de tus investigaciones, ¿te ha tocado medir la transmisión de energía que requieren estos ultrafinos? ¿Y cuál es la masa de aire superficial que requieren para ser realmente colectada? A una cierta condición de pH, reactivo y todo esto, porque la gran problemática de las pérdidas de cobre están en dos sectores, como siempre, tú mostraste las curvas, la parte gruesa y la parte fina. Y cuando tú ya tienes una planta operativa, están en las dos partes, pero en lo ultra fino, de lo que tú has mencionado es cierto, todo lo que tú has dicho se manifiesta, de que tienen una gran pérdida de recuperación, se inestabiliza la espuma, sobre todo por la variabilidad de los materiales que entran. Entonces quería saber si habías tenido la experiencia de poder experimentar o indagar en la universidad. Mira, no lo he hecho. La verdad es que no lo he hecho. Es un tema súper interesante. Yo creo que entiendo que el profesor Llanatos ha hecho estos estudios, pero ciertamente es un tema interesante porque hay publicaciones respecto de esto, pero siempre queda la duda de lo que tú dices, la variabilidad. Cuando uno, por ejemplo, el SB, el flujo de área interfacial, es el mismo para un mineral con un factor K de 2 que para uno de 8, o uno de 7, uno de 12, o que tiene, no sé, contenidos de mineral de arcilla distintos, con diseminación. Hay un tema ahí que siempre está dando vuelta, o sea, como que se necesita una especie de un número de tipo Reynolds, un número adimensional que permita llegar a una estimación que te permita proyectar para minerales de distintas características cuáles son las mejores condiciones de operación en términos de la máquina.
ciertamente un tema interesante, Juan Carlos, pero yo no lo he hecho. No, todavía no lo hemos investigado, pero probablemente Me hay ha que tocado empezar a... transmitir una lección aprendida Ujú, de la tecnología que nosotros usamos en nuestra planta concentradora en Spence. Que yo vi cuánta es la energía que se habían hecho con el pilotaje, en el mezclamiento con aire de la pulpa. Era cerca de 1 kWh por metro cúbico. Pero el diseño en la planta industrial fue de 0,35 kWh metro cúbico. Entonces, en el mezclamiento, en la etapa de mezclamiento. Y también calculé cuál era la tasa de separación de fase, y tú mostraste la zona ahí de colección, y efectivamente, cuando hay partículas ultra finas, es como la sedimentación, pero al revés. Al revés. Necesitas tiempo para que esa burbuja, por el tamaño que sea o la densidad que sea, necesitan que se vaya a la zona de colección y salida, porque hay una velocidad de salida. Y necesitan un tiempo de residencia. Y yo lo calculé para las celdas industriales y las celdas que tenemos. Por lo menos hay una diferencia casi de 3 veces. En nuestra celda le estoy exigiendo 3 veces más la velocidad, por lo tanto hay mucha descolección, es decir, hay mucha partícula fina que se está perdiendo en el relave. Claro. Porque no tiene tiempo de ascender y pasar a constituir la fase ya de espuma. Te lo quería contar y contarle a la audiencia, fue una buena experiencia. Yo he hecho esos cálculos como la tasa de separación de fase, que aquí se separó el estanque agitador. Sí. Pero hay una gran diferencia entre los pilotajes y lo que puede ocurrir en la planta, industrial. Sí, de todas maneras. Y eso es así. Gracias, Andrea. Gracias, Juan Carlos, por tu contribución. Súper interesante. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Tenemos una última consulta que tenemos en el chat y de ahí podríamos retomar, si así lo desea. FG dice, se mencionó que los coloides no se sedimentan, además de afectar la rheología. ¿Cómo se esperaría que esta afecte las interacciones de las colisiones partícula-burbuja? Sí, mira, esta pregunta correlaciona con lo que decía Juan Carlos. Efectivamente, Juan Carlos lo describe muy bien, la flotación es como una sedimentación al revés. Entonces, y en la sedimentación, nosotros sabemos que si la rheología de la pulpa cambia, por ejemplo, si el yield stress de la pulpa aumenta y la viscosidad aumenta, la partícula va a sedimentar más lento, ¿ya? Y al revés también ocurre lo mismo. Es decir, si la pulpa en flotación tiene un mayor yield stress y una mayor viscosidad, la burbuja va a subir más lento. Y va a ocurrir lo que decía Juan Carlos, que vamos a perder ultrafinos por las colas, ¿ya? Entonces, cuando tenemos coloides, ¿qué es lo que ocurre? Que ambos parámetros rheológicos, yield stress, viscosidad aparente, aumentan. Entonces, todo este fenómeno de traspaso de las burbujas de la zona de colección a la zona de espuma se ve afectado negativamente. Y además, el choque entre una partícula y una burbuja, ambas moviéndose en un medio de mayor viscosidad, ese choque es mucho más complicado. Esa adhesión es mucho más difícil, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y ahí vuelvo al tema que tocaba Samuel, el caso de la Giselle, por ejemplo. Cuando nosotros trabajamos, sobre todo cuando hay minerales de arcilla, ¿ya? Y tenemos pulpas muy arcillosas, trabajamos con lo que llamamos fluidos no newtonianos, son pulpas no newtonianas, ¿ya? Son como las pinturas con las que pintamos la casa, ¿ya? Y nosotros pasamos la brocha más rápido, se fluidiza más, es decir, la viscosidad de esa pintura disminuye. Lo mismo ocurre con las pulpas, ¿ya? Cuando en la Giselle aplicamos mucha energía, y eso también linkea con lo que decía Juan Carlos, mucha energía y la velocidad de formación de cizalla aumenta, la viscosidad de la pulpa disminuye. Eso es característico de un fluido no newtoniano, ¿ya? Y eso hace que la adhesión sea mejor, ¿ya? Entonces ahí el control de la energía en la celda es muy importante,
¿ya? De cuánta energía estamos transmitiendo. No solo porque generamos mayor colisión, sino que también porque cambiamos la fluidodinámica de esta pulpa que es no newtoniana. ¿Ya? Eso es un tema muy interesante, es muy difícil de estudiar experimentalmente, ¿eh? Pero está, uno puede medir la rheología de distintos tipos en línea hoy en día, ¿ya? Y de distintos tipos de pulpas, y uno lo ve. Mientras mayor es el cisalle, y la pulpa fluye mejor, y eso es característico de una pulpa no newtoniana. ¿Ya? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿los coloides cómo afectan? Afectan la rheología y afectan todos estos fenómenos de interacción entre las partículas y las burbujas. Perfecto. No tenemos más preguntas por ahora, así que si desean podemos continuar con la segunda parte de la presentación del curso. Ya. Ya, entonces hablemos un poco de las propiedades y el impacto de ultrafinos hidrofílicos. ¿Ya? Contexto, un poco lo que hemos venido conversando. Hoy en día tenemos minerales más complicados, difíciles de procesar, con alta variabilidad. Este es un tema súper relevante, que tiene que ver con plan minero, qué sé yo, con todo el diseño y planificación. ¿Ya? La alta variabilidad, el tema es que y esto tiene que ver con... Esto es un fenómeno no lineal, por ejemplo. Yo siempre lo planteo así: cuando tenemos un mineral complicado, arcilloso, oxidado, muchas veces las plantas de flotación se van a recuperaciones muy, muy bajas. Y cuando tenemos un mineral de buena calidad, las recuperaciones en la flotación van a valores muy buenos. ¿Cuál es el problema? Que generalmente lo que perdemos cuando tenemos minerales muy complejos es mucho más que lo que ganamos cuando tenemos minerales buenos. ¿Ya? Y ese es el efecto de la variabilidad. Cuando tenemos un mineral complejo, desaparece la espuma, recuperamos cero, o cercano a cero. ¿Ya? En cambio, cuando tenemos minerales buenos, subimos un poco del promedio. ¿Ya? Si la variabilidad es un tema muy importante. Y ahí también el tema, ahí quizás tenemos que pasar a otra forma de ver los procesos y cómo se conectan los planes mineros con las plantas, y cómo hacemos ahí el famoso mine to mill, ¿ya? O mine to tailings, o como lo queramos bautizar, pero cómo se conecta eso para reducir la variabilidad, entendiendo que si uno reduce la variabilidad inmediatamente, vamos a lograr mejoras importantes. ¿Ya? Además, hoy en día tenemos restricciones en recursos hídricos críticos, como el agua. ¿Ya? Ya no es tan fácil decir, ya si vienen más minerales de arcilla, simplemente diluyo la pulpa para mejorar la rheología, y mejorar todos estos fenómenos entre partículas y burbujas, sino que hay restricciones serias. Hay plantas hoy en día que trabajan con porcentajes de sólido de 42, 45, y con contenidos de arcilla más o menos importantes. Y lo hacen no porque quieran, sino que porque simplemente no se dispone del agua suficiente. Y por supuesto, restricciones ambientales y sociales, y eso ya un poco más global, ¿cierto? También el tema de la pirita es un tema importante, la aparición de pirita, sobre todo cuando hay cobre soluble, cobre secundario, minerales con alto factor K. Por lo tanto, el desafío es relevante. Si además de eso le sumamos la diseminación fina, hace que nos vayamos a la generación de este tipo de partículas. ¿Ya? Ahora, aquí hay otro tema que también es importante, que empecemos probablemente a darnos la oportunidad de poder ir manejándolo. ¿Cómo definimos ultrafinos? Hablamos de bajo 20 micrómetros, pero en realidad la definición es físico-química. ¿Ya? La definición tiene que ver con qué tipo de fino tenemos.
¿ya? ¿Qué tipo de fino tenemos? ¿Qué características tiene? ¿Qué tipo de filosilicato es? ¿Se expande, no se expande? ¿Se delamina, no se delamina? Y ahí aparece la probabilidad de tener este tipo de coloides y que me generen problemas importantes. Y aquí donde todo el análisis mineralógico y cómo de ese análisis mineralógico podemos optimizar es relevante. Ya lo vimos, ¿cierto? Estos ultrafinos, en el caso hidrofílicos, los generamos en todo el proceso de reducción de tamaño, ¿ya? Y aquí aparecen el tema de los filosilicatos, ¿cierto? Que son más blandos y por lo tanto tienden a reportar en las fracciones más finas, ¿ya? Y ahí a veces uno observa ciertos paradigmas que, oye, si el mineral es más blando, entonces metámosle mineral más blando porque podemos pasar más TPH y resulta que no siempre es así. Muchas veces el mineral es más blando porque tiene mayores concentraciones de este tipo de especies que pueden llegar a 30%, ¿ya? Incluyendo minerales de arcilla, mica y otros. ¿Ya? Y lo único que vamos a hacer ahí al meterle más TPH es generar problemas en la molienda y acordonamiento en los hidrociclones, entre otras cosas, porque el cambio reológico que vamos a generar es tan potente que podemos generar problemas importantes. O sea, aquí aparece también la importancia de una correcta caracterización georreológica que le llamo, es decir, cómo los minerales realmente los caracterizamos desde el punto de vista de su comportamiento reológico, cuando están como pulpa, como sistema particulado en una pulpa, cómo los caracterizamos para que en las distintas etapas, a las distintas granulometrías que tenemos, no me vayan a generar problemas. ¿Ya? Es un tema importante. Aquí aparece, ¿cierto?, dentro de los ultrafinos hidrofílicos más comunes, la kaolinita, es un mineral de arcilla, que genera problemas en la flotación, que genera problemas bastante relevantes muchas veces en términos de recuperación y también de reología, cambios de patrón reológico, de patrón fluidodinámico en las plantas y bajas recuperaciones. ¿Ya? También aparece, como les decía anteriormente, estas esmectitas o morillonitas, que al expandirse generan un porcentaje de sólidos volumétrico mucho mayor y eso hace que fluya, que las partículas interactúen más, disipen más energía y eso es finalmente lo que uno sensa como viscosidad aparente, como mayor yield stress, ¿ya? Y lo que me complica en todo el proceso los procesos de plantas concentradoras, en particular en el espesamiento, en la descarga en los espesadores relaves. Mayor yield stress ahí nos lleva a tener mayores torques y eso finalmente nos puede generar problemas operacionales importantes. Las características principales de estos ultrafinos hidrofílicos, como les decía en una de las primeras diapos, alta área superficial específica, lo que hace que consuman reactivos, como quien dice, se comen los reactivos, pero de manera no específica. ¿Ya? Como tienen capas entre estos, sobre todo los filosilicatos, son capas de estas estructuras cristalinas que se van uniendo unas con otras. Entre esas capas entran reactivos y muchas veces se absorben y no nos quedan reactivos para lo que queremos, que son los sulfuros metálicos, los sulfuros de cobre que queremos flotar. ¿Ya? Como tienen alta área superficial, interactúan mucho con el agua y eso hace que disipemos más energía y por eso se generan cambios reológicos importantes en las pulpas. ¿Ya? Esta es una de las explicaciones por qué a menor tamaño de partícula tenemos mayor yield stress, mayor viscosidad aparente. Otro problema de los ultrafinos hidrofílicos, y también lo mencionamos en el caso de los hidrofóbicos, es que son difíciles de flocular en los espesadores. Si pensamos en los hidrofílicos, en los espesadores es difícil flocular ultrafinos. Por lo tanto, como no floculan, no sedimentan, y como no sedimentan, retornan en el agua clara al proceso de molienda, donde se vuelven a moler y los volvemos a meter a la flotación y empiezan a dar vuelta en la planta, lo que genera un círculo vicioso.
Por eso quizá una buena idea es incorporar algún tipo de tecnología intermedia que trate estos, sobre todo aquellas plantas que tienen minerales muy complicados, con mucho ultrafino hidrofílico, incorporar algún tipo de tecnología de tratamiento de agua buena, bonita y barata, que permita remover estos ultrafinos de alguna forma, ¿ya? Y un poco detoxificar las aguas de proceso, ¿ya? Porque las aguas de proceso tienen de todo, tienen iones que empiezan a dar vuelta, tal como ocurre esta recirculación de ultrafinos, también iones, moléculas, floculantes residuales que empiezan a dar vuelta y que afectan la flotabilidad también de los minerales, ¿ya? Se asocian estos ultrafinos a minerales alterados, sulfuros alterados, también cobre oxidado, alto factor K en general. Por lo tanto, generan muchos problemas, y en la flotación sin duda generan problemas. Aquí un poco el tema de por qué depende de qué ultrafino estamos hablando. Por ejemplo, nosotros eso lo hemos estudiado, que cuando tenemos, por ejemplo, partículas de 10 micrones de cuarzo y tenemos partículas de 10 micrones de kaolinita, y yo agrego estas partículas ultrafinas de cuarzo a la flotación y no me generan ningún problema. La recuperación no disminuye. Sin embargo, cuando yo agrego estas partículas de kaolinita, me generan pérdidas de recuperación muy relevantes, ¿ya? Y eso es porque la naturaleza de estas partículas es muy distinta a la del cuarzo. ¿Ya? El cuarzo es mucho menos activo superficialmente. Ya estas partículas tienen características que se detallan acá. Anisotropía superficial, se delaminan, ¿ya? Aquí si hay geólogos en este curso corto, que saben mucho más de estas cosas que nosotros, pero se tienden a delaminar, es decir, si esta partícula yo la someto también a alto cisalle, podría romperse y delaminarse, ¿ya? Y formar partículas muy finas del tipo coloide, y ese es un gran tema porque sobre todo cuando pensamos en el gigantismo de las celdas de flotación. Cuando tenemos celdas de flotación tan grandes, la energía que suministramos al rotor es tan grande en la zona del rotor, la energía por unidad de volumen en la zona del rotor, en ese volumen de control, llamémosle, es tan alta que podría tender a delaminar este tipo de arcillas y generar una condición mucho más adversa desde el punto de vista no solo de la flotación, sino que de toda la planta concentradora, por todo lo que mencionábamos anteriormente. Entonces, es importante, cuando definimos ultrafino, dijimos bajo 20 micrómetros, pero también es importante caracterizar qué tenemos ahí en esa fracción, ¿ya? Se expanden, como la monmorillonita, la cristalinidad, es otro tema muy relevante y eso lo hemos estudiado también nosotros en la U. La cristalinidad de estas especies, es decir, aquí está la kaolinita, que tiene una estructura de octaedros y tetraedros, pero lo que muestro aquí yo es perfecto, una estructura cristalina perfecta, pero en la realidad los minerales, estas estructuras no son perfectas, ¿ya? Y ahí son más amorfas, son menos cristalinas, más amorfas, ¿ya? Y eso se puede medir también, ¿ya? El tema es que cuando usamos kaolinita más amorfa, lo que hemos visto nosotros es que impacta mucho más la recuperación, ¿ya? Impacta mucho más la recuperación. Entonces, desde el punto de vista geometalúrgico, porque uno a veces se encuentra con plantas que dicen, oye, yo llego a 10% de kaolinita y no tengo problemas. Y en otras plantas dicen, oye, yo llego a 2% de kaolinita y ya empiezo a tener problemas serios de recuperación. Entonces, la pregunta es, ¿será producto de que en una planta la kaolinita es mucho más amorfa que la otra? Quizás esa es una variable que no estamos considerando desde el punto de vista geometalúrgico, ¿ya? Y que al menos nosotros hemos visto que tiene un impacto importante sobre la recuperación, ¿ya? La hidrofobicidad o hidrofilicidad de estas partículas, como lo mencionaba anteriormente, hay estudios que muestran que estos filosilicatos sí podrían tener cierto grado de hidrofobicidad. Ya pueden generar estructura, cambios reológicos, y eso finalmente
me afecta todo el proceso de flotación. ¿Ya? Bueno, ¿cómo impactan los ultrafinos hidrofílicos en la rheología de suspensiones? Aquí y en la flotación. Un poco lo hemos conversado ya, pero primero, bueno, ¿qué es la rheología? Yo he mencionado, ¿cierto?, un par de parámetros importantes rheológicos que son el yield stress y la viscosidad aparente, ¿ya? La rheología es, en términos, por la definición formal, ciencia de estudio de la deformación y el flujo de la materia, o rama de la física que se ocupa de los cuerpos deformables. También hay otras definiciones que hablan de que es la ciencia que estudia la mecánica de fluidos no newtonianos, ¿ya? No newtonianos, y ojo que es con esos fluidos que nosotros hoy en día estamos tratando en las plantas concentradoras. Juan Carlos mencionaba Spence, contenidos de arcilla altos, ahí tenemos pulpas no newtonianas, claramente, ¿ya? Y en varias otras. Y los fluidos no newtonianos tienen cierto tipo de comportamiento que uno lo mide con dos parámetros, generalmente el yield stress y la viscosidad aparente. Todos estos parámetros dependen fuertemente de la mineralogía, del tipo de ganga, particularmente del tipo de filosilicato, ¿ya? Y también de otras variables de la planta, dependen de la máquina. Hablábamos del suministro de energía. Juan Carlos y Samuel hablaban, ¿cierto?, de la energía que suministramos y cómo eso afecta la interacción partícula-burbuja, pero también eso afecta el comportamiento de la pulpa no newtoniana, ¿ya? Y esos temas yo creo que son temas que tenemos que empezar ahora a analizar. ¿A qué flujos tenemos que hacer pasar las pulpas para que tengan un comportamiento, un transporte en las plantas concentradoras que sea mucho más adecuado y que no tengamos problemas de rebalse, ni que se nos llenen los TK, ni que tengamos todo ese tipo de problemas que uno generalmente ve cuando hay pulpas no newtonianas, ¿ya? ¿Qué es el yield stress? Aquí, en términos de definición, es el esfuerzo mínimo que necesitamos para generar deformación. El ejemplo que siempre doy es el de la pasta de dientes. ¿Ya? El tubito de pasta de dientes, uno lo abre, ¿cierto? Pero si da vuelta el tubito, la pasta de dientes no cae. No cae porque tiene un yield stress. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? La aprieta y recién empieza a fluir. Y la aprieta, ¿por qué? Porque empieza a generar un esfuerzo, y ese esfuerzo supera el yield stress, que es ese esfuerzo mínimo que necesitamos para generar deformación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en los espesadores de relaves, ¿qué es lo que ocurre? En la zona de la cama, el espesador de relaves, si el yield stress es muy alto, es decir, si se empieza a comportar como una pasta de dientes, a la rastra no le va a dar para mover esa cama, ¿ya? No le va a dar para mover esa cama, y como no le va a dar para mover esa cama, el espesador se va a embancar, ¿ya? Entonces el control del yield stress en el espesamiento es muy relevante, y en la flotación también, ¿ya? Ese es el primer parámetro rheológico de fluidos de pulpas no newtonianas, como es el caso de pulpas que tienen comportamiento, que tienen partículas ultrafinas hidrofílicas, ¿ya? Y el otro parámetro es la viscosidad aparente, ¿ya? Nosotros hablamos de viscosidad aparente porque para un fluido no newtoniano, para una pulpa no newtoniana, la viscosidad no es una constante. Eso es otro concepto muy importante, no es constante. Depende del grado de energía o de la velocidad de formación de cisalle que le generamos. Eso es lo que estábamos conversando. ¿Qué pasa si agregamos más energía? Lo que vamos a hacer es que la viscosidad de la pulpa va a disminuir, sobre todo para estos comportamientos tipo Bingham o pseudoplásticos. Son típicos comportamientos de pulpas de planta, ¿ya? Comportamientos Bingham pseudoplásticos, ¿ya? Con yield stress. Entonces no es incorrecto conceptualmente hablar de una viscosidad. En el caso de pulpas con las que nosotros trabajamos hoy en día en la industria, son pulpas no newtonianas, y nosotros lo hemos medido eso, y está. O sea, y por lo tanto, el control del transporte de pulpa tiene que considerar esto, sobre todo en las etapas de concentración, ¿ya? Entonces estos dos parámetros son muy relevantes. Ahora, ¿qué es lo que ocurre
Lo que ocurre es que cuando tenemos ultrafinos hidrofílicos, las pulpas se vuelven más no newtonianas, ¿ya? Este es el comportamiento newtoniano. Cuando hay arcillas, minerales de arcilla, ultrafinos hidrofílicos, las pulpas se empiezan a comportar de esta forma, ¿ya? Y eso genera problemas. Eso genera problemas serios de recuperación. Aquí hay un gráfico donde se muestra, por ejemplo, el yield stress de una pulpa versus porcentaje de sólido volumétrico. Eso es otro aspecto importante, lo mencionábamos anteriormente, que en rheología se trabaja no con porcentaje de sólido en peso, se debe considerar volumétrico. ¿Por qué? Porque hay algunas arcillas o algunos filosilicatos en particular que se expanden, ¿ya? Y que generan cambios rheológicos mucho más fuertes que las que no se expanden, que están más acá. Por ejemplo, caolinita está por acá, ¿ya? O sea, yo puedo llegar a porcentajes de sólido volumétricos de 20%, ¿ya? Y recién voy a pasar los 10 pascales de yield stress. En cambio, con las que se expanden, yo llego aquí a porcentajes de sólido volumétrico de, qué sé yo, 4 o 5%, y ya pasé los 10 pascales, ¿ya? Entonces, la caracterización geometalúrgica es muy relevante para definir, desde el punto de vista rheológico, para definir cómo se va a comportar la pulpa que voy a generar en la planta, ¿ya? Y ahí hay que volver al tema de la caracterización. Ojalá la medición en línea de este tipo de comportamiento, y tomar acciones, generar ahí todo un loop en términos de qué hacer. Ahora, la pregunta es, bueno, ya, y si tenemos arcillas, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que esa pulpa, que tiene un comportamiento no newtoniano, tienda a comportarse más como un fluido newtoniano que tiende a transportarse mejor, que tiende a generar mejores recuperaciones? Bueno, ahí es donde empiezan todo el tema de diluciones, si es que hay agua, ¿no? Diluir, trabajar a un porcentaje de sólidos que dependa que esté fijado por el comportamiento rheológico, ¿no? O sea, yo fijo una rheología a la cual tengo que trabajar y muevo el sólido dependiendo de esa rheología, ¿ya? Hay otras líneas que tienen que ver con reactivos, ¿ya? Lo que se llaman hoy en día modificadores rheológicos para espesamiento, ¿cierto? Pero también hay modificadores rheológicos para flotación. Yo cambio la rheología de alimentación a flotación para que todo el proceso se vea beneficiado. En estricto rigor, lo que conocemos como dispersantes en flotación mejoran la rheología, y esa es una de las razones de por qué mejoran la recuperación. Mejoran la rheología. Sin embargo, tienen el problema de que muchas veces aumentan las recuperaciones en peso, sobrecargan los circuitos de limpieza, y también, como son dispersantes, como su nombre lo dice, dispersan las partículas. Entonces los ultrafinos se tienden a dispersar y me generan a veces problemas aguas abajo en el espesamiento relave. Me cuesta flocular en el espesamiento relave. Entonces ahí también es una línea donde se debe quizás trabajar en términos de modificadores rheológicos para flotación. ¿Cómo yo puedo hacer desarrollar cierto tipo de reactivos que cambien la rheología de la pulpa de alimentación a flotación, pero sin generar todos estos efectos secundarios como los que yo estaba mencionando, ¿ya? Aquí hay un estudio que hicimos hace algún tiempo ya, donde se muestra, por ejemplo, el yield stress versus porcentaje de sólidos en peso, ¿ya? Para distintos tipos de minerales. Esto un poco habla de la variabilidad de las plantas. Eran 7 muestras que trabajamos con Francisco Melo en su momento, hace hartos años atrás, en Centinela, y esto era para molienda. Ya estaba orientado a ver, el problema era, bueno, ¿por qué para un sólido constante el proceso de molienda cambiaba tanto? Todo desde el punto de vista operacional y desde el punto de vista de transporte dentro de la molienda. Bueno, y aquí lo podemos ver, pues si yo, por ejemplo, fijo a 77% de sólido el proceso de molienda, con este mineral que está acá, con el M7 estoy en un yield stress de 5 pascales, y con el M3 estoy por acá arriba, en 60 pascales.
Entonces, efectivamente, pues, si yo fijo el porcentaje de sólido, voy a tener cambios significativos en el comportamiento de todo el proceso de reducción de tamaño. Así que es lo que uno debería pensar probablemente, oye, trabajemos todo a 20 pascales, fijemos el 20 pascales y nos movemos en el sólido. Y ajustamos el sólido en la planta para llegar a una reología que sea adecuada para el proceso. Evidentemente esto es un poco cambio de paradigma en el sentido de cómo trabajar el procesamiento de minerales, que es cambiarlo, en el sentido de trabajar por reología y ya cambiar el concepto de no trabajar por sólido. ¿Ya? Pero pareciera que ese es el tema, porque la variabilidad es muy alta. Y la variabilidad, como lo señalaba anteriormente, tiene el problema de que es un fenómeno no lineal. Entonces lo que pierdo cuando tengo minerales complicados es mucho más que lo que gano cuando tengo minerales de buena calidad, y eso finalmente me lleva a ineficiencias significativas en todo el proceso. ¿Ya? Ahora, los ultrafinos hidrofílicos un poco lo hemos ido conversando, pero en particular en este proceso, cómo impactan, hay varios mecanismos que se han planteado. Uno es el reológico, que un poco lo conversábamos, pero hay otros mecanismos, por ejemplo, el tema de los ultrafinos hidrofílicos, el famoso coating sobre mena, es decir, que estos ultrafinos tienden a rodear las partículas valiosas. Por ejemplo, si esto es una partícula de calcopirita, que originalmente era hidrofóbica, y esta partícula, aparecen minerales de arcilla acá, estos minerales, estos ultrafinos hidrofílicos, tienden a recubrir estas partículas, como quien dice, las tienden a ensuciar superficialmente. Ya, por lo tanto, esta partícula ya va a ser menos hidrofóbica. Entonces, de los mecanismos de los dispersantes, cuando hablamos de dispersantes en flotación, es que los dispersantes hacen que estas partículas que están aquí, pegaditas a la calcopirita, se dispersen, salgan de aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque generan unas interacciones, fuerzas repulsivas entre las arcillas y la partícula, y eso finalmente genera dispersión. Y se limpia la calcopirita. Y eso finalmente lleva a que yo pueda recuperar mejor esta partícula, pero tiene el problema que estas partículas empiezan a arrastrar, porque son ultrafinas, empiezan a arrastrarse y me pueden eventualmente sobrecargar el circuito de limpieza y generar problemas en el espesamiento, muchas veces tanto de relaves como de concentrado también. ¿Ya? Y lo que alguien mencionaba también en las etapas de filtración de concentrado, ya podrían también tener un impacto ahí. También hay estos ultrafinos hidrofílicos, también recubren las burbujas, que ese es otro tema, sobre todo algunas que tienen mayor hidrofobicidad o hidrofobicidad parcial, ¿ya? Igual se pueden adherir a las burbujas, y eso también genera que finalmente esta burbuja con esta partícula no interactúen, no se adhieran, y finalmente tenemos problemas de recuperación. Ya el impacto en la reología de los ultrafinos hidrofílicos ya lo hemos conversado, ¿cierto? Si esta burbuja tiene que subir, tiene que ascender en un medio más viscoso, con mayor yield stress, evidentemente le va a costar más y vamos a perder, probablemente se desadhieran y se vayan por las colas, y vamos a perder mineral valioso, y eso un poco uno lo que observa a nivel industrial. Los cambios reológicos sin duda tienen efecto en las variables de dispersión de aire, como son pulpas no newtonianas, sobre todo en la zona del rotor, donde hay más cisalle, la viscosidad tiende a ser menor de la pulpa, ¿ya? Y muchas veces se empieza a canalizar el aire por esta zona, ¿ya? Lo que implica que en las zonas laterales podríamos tener una menor cantidad de aire, y eso es negativo para el proceso de flotación. Nosotros nos interesa que ojalá toda la zona de colección, que no existan gradientes de hold-up, ¿ya? Que el hold-up sea, ojalá, constante en todo este volumen, ¿ya? Pero cuando hay ultrafinos hidrofílicos que generan este tipo de cambios, yo diría que generamos problemas importantes, ¿ya? Sí que también los cambios reológicos tienen un impacto en las variables de dispersión de aire y en la fluidodinámica asociada al aire. Estabilidad de espuma, ¿ya? A diferencia de los ultrafinos hidrofóbicos, los hidrofílicos rompen la espuma, ¿ya? Tienden a generar
hacer que las burbujas en la parte superior, ese es otro tema interesante también, eso también lo estamos estudiando, pero que tiene que ver con cuál es la tasa de colapso de burbujas en la superficie acá, en función de estos ultrafinos. Hay estudios, sin duda, pero, por ejemplo, en presencia de aguas de distinta calidad metalúrgica, ¿ya? Y, por ejemplo, hemos visto que cuando hay aguas con calidad metalúrgica más mala, es decir, con más iones, más ultrafinos, la tasa de colapso en la superficie aumenta considerablemente. Si estas burbujas que están en la superficie colapsan, explotan, como quien dicen, todas estas partículas que están ahí vuelven a la zona de colección y se pierden, ¿ya? Entonces, en esta zona, la tasa de colapso juega un rol muy importante en la estabilidad. Yo necesito que esta espuma sea estable, pero que cuando pasa la canaleta se rompa y se transforme en pulpa. Entonces, cómo estos ultrafinos hidrofílicos cambian la tasa de colapso acá, es un tema muy importante hoy en día. Y cómo los reactivos que usamos en términos de espumantes, principalmente espumantes, pero algunos modificadores como la cal, ¿cierto?, que se utiliza muchas veces justamente para evitar ese colapso, ese sobrecolapso de burbujas en la superficie. Ya en algunas plantas le llaman la efervescencia, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que esa efervescencia sea menor? Es un tema importante, sobre todo en un contexto de alta variabilidad, mineralógica y también en términos de calidad de agua, ¿ya? Otro aspecto de los ultrafinos hidrofílicos, se arrastran más, ¿cierto? Baja la ley de concentrado, hay un efecto aguas abajo en todo el proceso, cambia la rheología de la espuma, ese es otro tema importante, cómo esta espuma sale de la celda y qué tan reológicamente compleja puede ser. Ese es un tema que también es importante analizarlo, y yo creo que ahí también falta estudiar más a nosotros, los académicos, porque seguramente hay algunos estudios sin duda, pero en términos de cómo la variabilidad asociada al mineral afecta esa evacuación, esa reología de espuma, es un tema que es interesante. Todo el tema de gigantismo, distintos tipos de celdas y cómo esos distintos tipos de celdas nos permiten hacer frente a estos cambios fluidodinámicos que generan estos ultrafinos hidrofílicos importantes. Celdas mecánicas, cambios reológicos pueden influir en el tamaño de burbuja. El tema de las celdas autoaspirantes, por ejemplo, cuando tengo más ultrafino hidrofílico, cambio la reología de la pulpa, y se genera una reología más compleja, con mayor yield estrés, más viscosidad aparente, evidentemente la succión va a disminuir. Y esa succión, al disminuir, genera que todo el proceso de colisión, adhesión, recuperación se ve afectado negativamente. Entonces ahí también, en particular para ese tipo de celdas, el control de este tipo de comportamiento es muy importante. Todo el tema de patrón de flujo, zonas muertas, distribución de tiempo de residencia también se ve afectado por la presencia de estos tipos de ultrafinos, ¿ya?